Primero que nada agradecer, un saludo cordial aquí desde Oxford. Está muy frío, como les decía. Voy a hablar en estos 15 minutos que tengo, es decir, hasta 3:35 horario de Inglaterra, de la experiencia que desarrollé yo antes de irme de México, pero no quisiera solamente hablar sobre la herramienta como tal, sino que quisiera tomarme la libertad de poner esta herramienta en un contexto conceptual y analítico que me parece importante para poder mapear. Tuve la suerte de ser el primer eh, expositor, por lo tanto me tomaré esa libertad si me lo permiten. Esta discusión que estamos teniendo hoy, si bien es muy importante, se ha hecho muchas veces en la historia. Cuando los libros se empiezan a publicar, esta idea de los impactos y los efectos que puede generar la apertura al conocimiento se desarrollaron y luego se desarrollaron con la televisión abierta y se han desarrollado con la incorporación de algunos dispositivos digitales offline y online y se han desarrollado de manera continua. Es interesante también darnos cuenta de que esto no es algo tan masivo como quisiéramos. Es decir, si bien desde la irrupción de repositorios abiertos hasta la fecha se ha avanzado mucho terreno, siguen estos estando en un rincón, yo diría, bastante parcial de las instituciones de educación superior y las instituciones de nivel de secundaria y preparatoria. Y eso me hace creer que hay todavía muchísimo de invisibilidad en esto de la apertura al conocimiento, a lo mejor por voluntad o por desconocimiento, pero todavía queda mucho en ello. Y me inclinaría por postular que las personas que hoy día están en este seminario es porque justamente están interesadas en ver cómo avanzar a darle más visibilidad a estas estrategias de apertura. Entonces, de manera inevitable, tengo que comenzar con una pequeña intervención que Larry Cuban, profesor de la Universidad de Stanford, hace poco dio en Barcelona, y Cuban planteaba algo que era muy interesante, y que es esto de aquí. Él identificaba tres fases de la incorporación de las tecnologías en los entornos educativos. Una primera etapa orientada a la educación, que se planteó que la educación iba a ser más rápida y mejor por la incorporación de las tecnologías. Una segunda etapa que planteó que el aprendizaje iba a ser más rápido y mejor. Y una tercera que, según él, y yo comparto con él, es un debate que hoy día va en la línea de plantear que la incorporación de las tecnologías en un concierto global tiene valor, tiene pertinencia, si es que esto va desarrollado con un conjunto de otros componentes tecnosociales, muy ampliamente conocido como tecnologías, competencias digitales. Entonces, si nos fijamos en esto, es interesante porque los procesos de incorporación de tecnología y de la mano a ello, de expansión de maneras de difundir la información y el conocimiento, han ido acompañados de todo un proceso social paralelo de pérdida de temor, de familiarización, como llaman algunos autores, de domesticación de las tecnologías. Y eso tiene que ver con la incorporación de la computadora a la escuela, pero también tiene muchísima relación con la incorporación o la expansión de los repositorios de acceso abierto a la tecnología. Y me voy a referir con ello de manera inevitable. Tenemos que hacer como punto de origen la apuesta del MIT por incorporar su repositorio de contenidos abiertos, que quienes hayan tenido la posibilidad de estudiar cómo se incorporó esto habrán de saber que no todos los profesores estaban demasiado de acuerdo con esta idea de incorporación de estos dispositivos. Por lo tanto, dentro del propio MIT también hubo esta fase de resistencia que me imagino muchos de ustedes han tenido que llevar. Hoy a la fecha se registran algo así como 65 millones de visitas al portal y ha tenido un costo que no ha sido menor de $250 millones. Yo quisiera que todos tuviéramos ese mismo presupuesto, pero lo interesante del ejercicio del MIT, más que la visibilidad que ha logrado y más allá del hecho de convertirse en un referente, es que ha marcado un poco en la misma línea de lo que sugería el profesor Larry Cuban, una suerte como de fases de adopción, donde la primera etapa fue
son 5 fases, yo la identifico en 5 fases. Una primera etapa de digitalización, todo se escaneaba. Una segunda etapa de hosting, todo se colgaba en la red. Una tercera etapa de adopción de nuevos derechos de usos, que ya todos sabemos más o menos cuáles son. Una cuarta etapa, con un fuerte énfasis en los temas de encontrabilidad o findability, ¿sí? Y por último, una última etapa que yo creo que es la que estamos trabajando más fuerte, que es esta idea de la interoperatividad de los contenidos hoy día, con la posibilidad de combinarlos y explotarlos, y con la posibilidad de utilizarlos en otros contextos, y me voy a referir a eso al final. Esas son las 5 etapas. El éxito de la iniciativa del MIT desarrolló la conformación de este consorcio, que es el Open Courseware, que si bien ha sido una iniciativa que se ha expandido en todo el mundo, yo diría que en los países iberoamericanos hay bastante terreno por avanzar todavía, para no plantearlo desde una manera negativa. Son pocas las universidades. Mis compañeros, especialmente mis amigos de universidad, sé que explicarán un poco sobre esto y los interesantes avances que han hecho, pero ellos son fieles testigos de todo el trabajo de inducción y de traducción y de domesticación de estas transformaciones que implican un desafío mucho, mucho más allá que el tecnológico. Hoy en día, el Open Courseware cuenta con algo así como 13.000 cursos en línea, ¿sí? Y en sus registros tiene algo así como 100 sitios Open Courseware o repositorios abiertos de contenidos funcionando. Tiene 250 miembros, y yo diría que 250 miembros es muy poco en un mundo donde existen miles y miles de universidades. Queda muchísimo por avanzar. Y en esta línea del proceso tecnosocial de adopción, un bonito ejemplo es el de la Universidad de Yale. OpenYale la Universidad de Yale tuvo mucha resistencia en un primer momento cuando el MIT apostó por la apertura de sus contenidos. Y luego se dieron cuenta que fue tal el impacto que generó esto, que ellos también lo quisieron hacer ya con un cierto retraso. ¿Por qué? ¿Y por qué esto es interesante? Porque nuevamente se cumple la curva de Rogers. El MIT apostó como un early adopter, como un primer adoptante, y luego llegó la Universidad de Yale y otros como una suerte como de early majority, o sea, una mayoría primaria que va adoptando esto, donde queda muchísimo, muchísimo por avanzar. Ahora, en esta línea, cuando yo hablo de las competencias digitales, no solamente hablo de saber cuál es el software que mejor funciona para la expansión de los contenidos en línea, sino, en primer lugar, tener una noción más o menos acabada, o por lo menos un mapa relativamente decente de cuáles son los tipos de combinaciones de licencia que nos pueden permitir, que podemos utilizar al hacer contenidos abiertos en repositorios públicos o de cada institución. Ahora, en esa misma línea quiero detenerme por un segundo en este estudio publicado por la Universidad de Toronto por el profesor Eisenbach, que plantea esto que a mí me gusta mucho y me gustaría a quienes les interesa que lo puedan compartir con otros académicos. Entre 4 y 10 meses después de que se publique un artículo en una revista abierta, los trabajos son citados el doble de veces que una revista cerrada. El doble de veces. Nosotros que trabajamos en la academia nos interesa mucho la difusión del conocimiento, y las citas de los académicos son un componente fundamental. Por lo tanto, esto no tiene desperdicio, como dicen en España. Y aquí está la curva de expansión de las citas que se pueden identificar, por ejemplo, en este repositorio abierto que es la Public Library of Science de Biología, a los datos de mayo del 2010. Bueno, ¿cuál es la plataforma que voy a comentar muy brevemente en los minutos que me quedan? Esta, conocimientoabierto.flaxo.edu.mx. Es un repositorio de uso público que lo que hace fue sumarse a las ideas de poner los contenidos en línea. Lo que se hizo aquí fue catalogar todas las tesis de posgrado publicadas en los últimos 10 años con algunas características que yo quiero destacar que pueden ser de utilidad para otros compañeros. En primer lugar, ahí está la portada. Es básicamente lo que se incentiva es, voy a ver si puedo usar aquí la flecha, la búsqueda, por supuesto. Por otra parte, la posibilidad de taxonomías sociales, folksonomía, nubes de etiquetas y qué sé yo. Y interesantemente, y que a mí me parece que es el principal valor agregado de este portal, es que es capaz de hacer recomendaciones. De la misma manera en que Amazon es capaz de hacer recomendaciones, aquí se hacen recomendaciones sobre contenidos académicos, y por supuesto, hoy día algo que ya casi no tiene
ninguna diferencia entre un sitio y otro, la posibilidad de expandirlo y de llevarlo a otras redes sociales. Bueno, esta es una pantalla solamente de cómo funciona esto, pero donde yo me quiero detener es en esta idea de la recomendación. Hoy día, si somos capaces de optimizar la conexión, como dije en un primer momento, la interoperatividad de los contenidos, ya no basta con que los contenidos estén en línea. Los contenidos estén en línea van a tener valor si están conectados con otros contenidos. Por lo tanto, el ejercicio que hicimos aquí fue, por una parte, vincularlo a otras tesis publicadas en el mismo repositorio y a otras líneas de investigación. Entonces, la respuesta que tuvimos de la gente fue impresionante. En los primeros meses, en los primeros 2 meses tuvimos algo así como 80.000 visitas. Ahora, es interesante en primer lugar porque son contenidos 100% académicos y en segundo lugar porque el valor agregado de este portal no solamente estuvo en subir a la red, digitalizarlos como dijimos en la primera fase de la apertura, sino que promoviendo un poco la interoperatividad de los contenidos y dos, facilitando al máximo la exportación de estos contenidos a otras plataformas. Aquí hay un ejemplo de cuáles han sido las tesis más recomendadas de este portal. Y ya que me queda poco tiempo, el portal quedó conectado a una herramienta que muchos de ustedes deben conocer que se llama Issuu o Isu, donde el usuario tiene la posibilidad de hacer una especie como de ojearlo, como si fuera una suerte como de iPad o algo así. Ahora, ¿dónde quiero terminar yo? Porque este es un ejercicio más de muchos otros que van a mostrar mis compañeros y supongo que con igual de éxito que este. Quiero volver a estas etapas de maduración que planteaba Larry Cuban, que yo planteé en los 5 niveles. 1, la digitalización, el gran discurso que tuvimos en la segunda década de los 90, hosting, cada vez los hostings se hicieron más baratos, hoy día cada vez más la apuesta se ha ido por alojar cosas en la nube donde hay menos costo porque los discos duros, los gigas son cada vez más económicos. 3, apostar por nuevos derechos de uso, licencias que sean más flexibles. No creo que todo deba estar en Creative Commons porque hay cosas que no pueden estar expuestas a otros por compromisos, por financiamientos de investigación y otras cosas, pero sí hay muchísimo que se puede publicar bajo derechos de licenciamiento más flexible, o bien apostar por publicar en Journal y que luego que sea publicado se pueda exportar a plataformas de uso abierto. Yo creo que ahí hay una línea importante. Cuarto y quinto, y con esto termino. Cuarto y quinto creo que son los desafíos que hoy día estamos enfrentando en los temas de incorporación de repositorios abiertos. 1, ya no basta con que esté en la red. Tiene que ser altamente encontrable, el findability que yo decía, que es un concepto de Peter Morville, el autor de Arquitectura de la Información. Y en segundo lugar, la famosa web 3.0. Apostar por interoperatividad de los contenidos. Apostar por que los contenidos tengan valor a la medida que estén conectados entre sí. Y cuando digo entre sí, ya no nos sirve con tener solamente un bonito repositorio en nuestras universidades. Estos bonitos repositorios deben estar construidos bajo metadatos que permitan estar en diálogo con los repositorios de otras universidades. Ya no tiene sentido hacer estos sistemas como sistemas cerrados. Deben estar abiertos, deben estar en diálogo, ¿sí? Nos hemos demorado mucho tiempo en estas fases previas y estamos desaprovechando toda esa literatura gris y conocimiento que se genera. Y voy a terminar con el último, con la idea de la Open Innovation y el aprendizaje invisible. Y con esto termino para no expandirme en el tiempo. La innovación abierta plantea como sustento que los procesos de innovación son más ricos en la medida que más ideas se pueden sumar de otros. Y si estos contenidos de alto valor académico están abiertos para que se utilicen y se reutilicen y se exploten y se lleven a nuevos formatos y salgamos del navegador y podamos entrar al celular y al móvil y a otras plataformas de bolsillo, entonces vamos a darle incluso más potencial a esto, ¿sí? La exportación de los contenidos para facilitar la reconstrucción de estos contenidos. Y por último, el aprendizaje invisible, de lo que hablaré más adelante en otros seminarios cuando se lance el libro, pero aquí en concreto, y con esto termino, es aprendizaje invisible, poner énfasis en aprovechar espacios informales, de instancias informales de aprendizaje para sacarle provecho a nuestro aprendizaje permanente o aprendizaje para toda la vida. Ahí está un valor que tienen los repositorios. Cuando dejan de ser solamente insumos que puedan ser utilizados para una tarea, para un trabajo específico en la universidad, y podemos exportarlos. El éxito de iTunes U, de iTunes U de las universidades, es
que ha permitido que la gente pueda descargar podcasts de audio académico en otros formatos, en otros contextos. Y yo creo que ese es uno de los desafíos que quedan abiertos a los repositorios académicos de esta década que va comenzando. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristóbal. ¿Me escuchan bien, Eva? Sí, ¿no? Bueno. La gente se ha animado a último momento a hacer unas preguntas. Qué bien, ya estaba armando las mías también porque el tema me interesa muchísimo y trabajo un poco con ello. Así que, bueno, tenemos algunas preguntas, Cristóbal, para ti. Primeramente, creo que una a último momento se hizo era si el tribunal de una tesis de maestría, por ejemplo, podría reconocer autores y estos tipos nuevos de formatos. Entiendo que tiene que ver, estimo que tiene que ver con esta cuestión de la calidad y del reconocimiento de este tipo de nuevos contenidos y su posible impacto dentro de la investigación y como recurso, digamos, válido. Otra de las preguntas, si también está orientado al tema de replantear la función de la docencia, si esto impacta en este sentido la función de la docencia al abrir contenidos al mundo, digamos. Tengo algunas otras, pero te dejaría la palabra para que podamos ir estableciendo más un diálogo. Muchas gracias, Marcelo. ¿Sí me escuchas, no? Reconocimiento Sí. y replanteamiento de la docencia son dos cosas fundamentales. Lo que a mí mi impresión es que hay que dejar de creer que estos son procesos de innovación top-down, donde el director, el rector, no sé quién va y lo impone. Es poco probable que eso pase. Muchas de estas iniciativas han surgido desde algunas esquinas de las universidades, de algunos pequeños grupos de investigación, desde algunos pequeños circuitos de innovadores, como suelen ocurrir los ciclos de innovación. Y lo que yo creo que hay que hacer es tratar de incentivar ello para que estos reconocimientos poco a poco vayan madurando en una curva donde es poco probable que esto vaya a incorporarse de manera masiva. O sea, cuando hice yo la analogía entre el MIT y la Universidad de Yale, claro que estos ciclos van en una caravana donde algunos van muy adelantados y otros van muy atrasados. Y yo quise plantear algunos beneficios de ello, como la cantidad de citas o la cantidad de visitas, valga la cacofonía, a las universidades que han promovido esto, porque esos son insumos que las instituciones van a entender como beneficios directos, como este famoso ROI, pero en términos de repositorio. Y replantear la docencia, yo creo que sí, bueno, este es un tema que va mucho más allá de esta conferencia, pero en general muchas de las estrategias de docencia estuvieron diseñadas y pensadas desde una época de la escasez de la información, y ahora que estamos en una época de la sobreabundancia de la información, obviamente que las habilidades que tenemos que desarrollar varían, los contenidos que tenemos que adoptar varían, la intensidad y los ciclos de velocidad con que tenemos que permanentemente estar aprendiendo varían. Eso entra en un loop un poco más complejo que tiene que ver con esta idea de cuáles son los desafíos para una educación en el siglo XXI, pero me parece que es un tema que escapa un poco este taller. Muy bien, tenemos unos minutitos todavía, se han formulado dos preguntas, por suerte una de ellas se corresponde a una inquietud que también tenía en lo personal. Era más o menos cómo trabajar con este temor a compartir que se parece visualizar en lo que sería, imagino, fundamentalmente Iberoamérica, la producción en castellano, portugués y en otras lenguas que se hablan en Iberoamérica. Y eso desde un punto de vista, entonces, cómo trabajar quizás sobre el docente, que era una de las primeras preguntas, y hay una también relacionada a este tema, pero más desde el punto de vista institucional. ¿Cómo saber si aquí preguntan, cómo saber si una institución está lista para esto? ¿Qué consejos podrías dar? Muy bien, buena pregunta. Facilísimas. Muy bien. Es más de la opinión, ¿no? Obviamente. No, por supuesto, pero me parece muy bien. Lo del temor es todos somos sujetos de temor. Permanentemente tenemos miedo a equivocarnos y a hacer cosas que nos puedan generar más dolores de cabeza que beneficio. Pero yo creo que, bueno, en primer lugar tengo que decir algo que es un poco malinchista, dicho en términos mexicanos, pero yo lo he visto con bastante preocupación ahora que estoy trabajando acá en Inglaterra, y es la producción académica iberoamericana en español es bastante invisible.
y producto de que no hablamos mucho inglés, de que no dialogamos con las academias de acá, las academias de acá no hablan español y se genera un vacío que no nos beneficia en nada. Y dicho esto, creo que lo que hay que desarrollar en las instituciones educativas, pero en otras también, es, uno, entender que los temas de impacto el impacto no solamente está porque salgamos en los medios o nos cite nuestro pequeño circuito de académicos, sino que habrá que desarrollar este nuevo perfil de un social manager que sea capaz de posicionar ciertos espacios de producción científica en otros conciertos. Y este es un término que los canadienses entienden muy bien, que es esta idea del knowledge broker o agente del conocimiento que es capaz de traducir, ojo con esto, traducir el conocimiento académico creado en otros públicos. Y ahí yo creo que queda muchísimo camino por avanzar. Y la otra parte es si una institución está lista o no. Bueno, estamos hablando de innovación y las instituciones y la innovación no se llevan bien. Esto es un tema que trabajamos en el libro de Aprendizaje Invisible, pero en general la innovación cuando entra a la universidad se estandariza, se certifica, se mete en ISO y en procesos que lo que hace muchas veces es castigar la innovación y congelarla o minimizarla. Yo creo que los espacios de innovación que estamos hablando aquí deben ser bottom-up, deben ser desde las comunidades. No vamos a esperar que haya una disposición de algún órgano regulador. Y el ejercicio está entonces en ver cuáles son estos canales alternativos que están usando algunos académicos que han resultado tener mayor nivel de visibilidad que aquellos canales tradicionales. Y quiero terminar con esto. Esto no es un diálogo entre lo viejo y lo nuevo. Es mucho más complejo que eso, porque esto es un proceso de hibridación donde hay que tomar lo mejor de las estrategias tradicionales y apostar por nuevas y buscar modelos que nos permitan, sin renunciar a la visibilidad de los viejos medios de comunicación, poder ganar terreno en los social media y en otros micromedios. Muchas gracias, Cristóbal. Ha sido muy clara tu exposición y tus respuestas y bueno, comparto bastante este entusiasmo y esta invitación al desafío, ¿no? A lanzarnos, a creer en lo que estamos haciendo y a compartirlos con los demás.